Hola, mi nombre es César Fernando Pérez Anzueto y les doy la más cordial bienvenida a este podcast de la materia de la literatura y su influencia en el desarrollo del arte. Hoy hablaremos acerca de la literatura griega y romana. La primera civilización que afloró en el continente europeo fue la micénica, así denominada por Micenas, su ciudad más grande. Estaba en un cenit a mediados del segundo milenio antes de Cristo y la Iliana, que conserva algunos recuerdos de aquel tiempo. Los micénicos hablaban griego y conocían el uso de la escritura, aunque solo la emplearan con fines prácticos. No obstante, con el declive de esta cultura, la escritura desapareció para no volver a aparecer de nuevo hasta el siglo VIII. Hasta ese entonces, los versos solo podían componerse en la cabeza del poeta para ser contados o recitados. El asunto cambió con el descubrimiento hace 80 años de que esos poemas pertenecen a una tradición oral. En particular, son recurrentes los epítetos que unen nombre y adjetivo. Aquiles, de pies ligeros. Zeus, que las nubes acumulan. Estos epítetos, conocidos como fórmulas por la moderna erudición, no solo son frecuentes, sino sistemáticos. Los griegos y los romanos eran muy diferentes. Lo que consideraba la Grecia antigua tuvo lugar desde el año 1200 al 146 antes de nuestra era, y para empezar, los griegos no eran un pueblo unificado o un país como los entendemos ahora, sino varias ciudades o polis independientes que controlaban un territorio. En realidad, la antigua Grecia es una construcción histórica y cultural que usamos actualmente, aunque por un tiempo ellos se autodenominaban. Esta autodenominación la utilizaban 12 tribus que gobernaban los templos que compartían, como el oráculo de Delfos, y se consideraban descendientes del Helen y del hijo de los supervivientes del diluvio. A pesar del idioma griego y creencias, cada ciudad tenía su propia cultura y se consideraba independiente. Los polis más grandes y reconocidas son Atenas, que era un centro cultural donde los gobernantes se elegían por medio del voto. Las mujeres no tenían derecho a la educación ni una participación ciudadana. Esparta se educaba para la guerra. Habían 2 reyes. Uno se dedicaba a la administración y otro a la defensa, además de un consejo de ancianos y otro de magistrados. Las mujeres gozaban de la libertad y manejaban las propiedades. Los romanos, además de compartir el idioma latín y sus dioses, se identificaban como un pueblo unificado. Los romanos estuvieron presentes del 753 antes de nuestra era hasta el 476 de la era común. En sus comienzos, Roma era un territorio pequeño, como una monarquía selectiva, pero conforme fueron creciendo, surgen contenidos y derrocan al rey. Luego se instaura una república que era un senado y un ejército, y es durante este tiempo que los romanos van conquistando territorios. En los territorios adquiridos permitían el uso de las lenguas y tradiciones, pero todos los documentos oficiales y administrativos se manejan en latín, y así poco a poco el latín se va imponiendo.
Voy a mencionar acerca de unas características de lo que hemos hablado de la literatura irromana. Una de ellas es la temática recurrente. 2. Figuras eróticas. 3. Influencia de la mitología. 4. Predominio de la razón y la cártasis. 5. Géneros distintivos. En conclusión, la literatura nos dejó un mensaje muy actual: pensar en orden, cuestionar todo y valorar nuestra capacidad racional. En la educación y el arte, este método nos ayuda a formar personas críticas, creativas y reflexivas. Muchas gracias por escuchar este podcast y nos vemos hasta la próxima.